El Real Madrid Club de Fútbol venció al Fútbol Club Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Y en este video te traigo absolutamente todo lo que tienes que saber de lo que pasó en el partido. Desde alineaciones, análisis, declaraciones, momentos, polémicas, tensión, todo en un solo video. Así que si quieres saberlo todo, solamente tienes que quedarte hasta el final. Sin alargarlo más, comencemos. El Real Madrid venció con 2 goles. Uno de Mbappé, asistido muy grandemente por Jude Bellingham con ese pase que recordó un poquito a Zizou. Y el segundo fue del propio Jude Bellingham, que fue asistido por, de cabeza por Militao. Por el lado del Barça, el gol llegó debido a un error en salida de El Madrid. Un gol de Fermín López que fue asistido por Marcus Rashford. Pero comencemos por lo primero, las alineaciones. Y es que hablemos primero del club visitante, del Barcelona. Porque a pesar de que mucha gente estaba hablando y hablando de que, obviamente el Fútbol Club Barcelona viene con muchísimas bajas, una de las más sensibles su portero, Joan García, pero que en este partido no se le termina extrañando de más debido a que Chesney sacó el pecho por el equipo. Tuvo un 9.1 en SofaScore con 9 atajadas claves. Un penalti atajado a Kylian Mbappé, definitivamente una actuación sólida que sacó al Barcelona adelante. Después en la defensa tenemos a Koundé en ese lateral derecho, a Cubarsí y a Eric García en nuestra pareja de centrales y después a Balde en el lateral izquierdo. Uno de los que más sufrió en este partido. En general, la defensa del Barcelona fue bastante superada por el Madrid, por lo que ya sabíamos desde la previa del partido. Sabíamos que una de las cosas más críticas en el Barcelona era su defensa adelantada, que podía sufrir muchísimo con el ataque a los espacios del Madrid, efectivamente con Kylian Mbappé. Y eso fue lo que pasó. También tuvimos un Barcelona bastante superado, pero de eso vamos a hablar un poquito más en profundidad. Nada más quiero resaltar que los laterales, con Koundé y con Balde, también sufrieron muchísimo, porque sabemos que el juego del Barça está acostumbrado a que los laterales suban a presionar y que también armen un juego, pero es algo que no se vio en este partido. En el mediocampo tuvimos a Pedri, Frenkie de Jong y Fermín. Fermín, que metió un gol asistido por Rashford, pero que en general el mediocampo del Barcelona se ahogó. Un Pedri que fue de los más destacables, pero que a la final terminaron siendo superados. De la delantera, Marcus Rashford fue el mejor. Creó mucho peligro por esa banda izquierda. A Ferran Torres, que nunca se sintió cómodo en el partido. Y a un Lamine Yamal que no entiendo por qué no jugó. No, mentira, sí jugó, pero estuvo muy apagado. De suplentes entraron Ronald Araujo y Marc Casado en el minuto 74, Rooney en el 83 y Gerard Martín en el minuto 90 para jugar el agregado. Pero que a la final ninguno terminó teniendo tanto impacto. Y como lo he mencionado anteriormente, también hay que tener en cuenta que el Barcelona viene de bajas sensibles como Joan García, también lo fue Rafinha, que han sido jugadores bastante determinantes en los clásicos que hemos visto en el pasado, pero el Barcelona no terminó saliendo a flote. Ahora hablemos del Real Madrid. Obviamente en la portería tenemos como siempre al cumplidor, al porterazo de Thibaut Courtois, que esta vez no tuvo tanto trabajo como lo ha tenido anteriormente. No hablemos del pasado, yo prefiero quedarme en el presente. 4 atajadas y un gol concedido, pero como siempre, sólido y cumplidor. Una defensa que me alegra tanto saber que el Real Madrid tiene una defensa después de la temporada pasada, pero con un Valverde que lo vi bastante bien, muy bien en el retroceso, mejor de lo que lo hemos visto anteriormente. Militao, que fue de lo mejor de la defensa. Yo no sé qué es lo que está pasando con este hombre, pero que no pare, porque es de lo mejor. A Militao lo vemos atrás, defendiendo, siendo clave, con esos mano a mano, con todas las ocasiones que se producen, que en este partido no fueron muchas, pero también está delante. Se hizo una jugada él solo que salió, literalmente dejó completamente humillado a Balde. Y iba a meter el gol él si no fue porque Mbappé y Vini llegaron bastante atrás, pero fue una locura el partido de Militao hoy. También hay que destacar que, Huijsen fue el que jugó como titular y Álvaro Carreras, que también fueron muy sólidos y que también aportaron mucho en el aspecto defensivo. Hay que hablar
de una de las claves del Madrid, el mediocampo. El mediocampo hoy consistió de Bellingham, Camavinga, Arda Güler y Tchouaméni. Tchouaméni, que tuvo un partido excepcional, una presión, una recuperación de balón impresionante, tuvo unos pases que ayudaron muchísimo a armar el juego del Madrid, a pesar de que se jugó a la contra en muchas partes del partido. También vimos ese gol de Bellingham, esa asistencia, que estuvo muy involucrado, probablemente uno de los mejores partidos de Bellingham desde que volvió. Un Camavinga que también fue muy clave, o sea, recupera muchos pases, tuvo bastantes intercepciones, fue clave en los duelos. El mediocampo en general muy bien. El que no protagonizó tanto el partido fue Arda Güler, pero también aportó muchísimo. En la delantera tuvimos un Vinicius que, a pesar de no tener gol y asistencia, también fue bastante clave en la presión. Y tuvo un tiro al arco acompañado por 3 más. Y hay que terminar con la estrella, Kylian Mbappé. 5 tiros al arco, de los cuales 2 fueron goles anulados. Uno que se puede entender y otro que fue bastante milimétrico, pero ya me adelanté, de eso quería hablar más adelante. Un Kylian sumamente importante a pesar de fallar un penalti, pero importante en el ataque. Es de las claves del Real Madrid porque por él también hubo mucho peligro. Hablábamos de los espacios, de lo bien que los ocupa, de lo rápido que es y cómo es clave en un sistema como con el que se jugó hoy frente a un equipo como el Barcelona con esa línea de defensa adelantada. Como suplentes tuvimos a Brahim Díaz, que entró en el minuto 62. También a un Dani Carvajal, que entró hombre a hombre por Valverde, que entró bastante bien. Rodrigo, que entró en el minuto 72 y terminó llevando una amarilla. Y los dos juntos, Dani Ceballos y Gonzalo García, que entraron en el minuto 90 para jugar ese agregado, que también tuvieron una ocasión, pero no fueron extremadamente impactantes. Entre los jugadores que se llevan una amarilla en este partido tenemos a Vinicius, Huijsen, Militao y Valverde. Y hay que hablar de lo inteligente que fue el Real Madrid o Xabi Alonso al plantear el juego de hoy, porque el Real Madrid supo cómo jugarle a el Barcelona. Así que eso me lleva a la siguiente parte de este video, las claves del partido. Y vuelvo y repito, el Real Madrid entendió a la perfección el partido de hoy. No necesitó tener la pelota en todo el partido, de hecho vimos que el Barcelona tuvo muchísima más posesión, creo que fue de un 60 a un 68% de posesión en todo el partido, pero que cedía la pelota cuando debía. Y cada vez que había una robada, cada vez que había una acción de poder, hacían daño. Fue un equipo muy efectivo al jugar a la contra. Y esa fue una de las primeras claves. Cada recuperación de Camavinga y Tchouaméni fueron claves porque se producían espacios muy grandes en la defensa del Barcelona que se convertían a la vez en jugadas de peligro casi automáticas. O sea, hoy el Real Madrid consolidó esas transiciones. Y si lo traducimos a las estadísticas, el Real Madrid terminó con 12 tiros al arco, frente a 7 del Barcelona, de los cuales 7 fueron al arco para el Madrid y 4 fueron al arco para el Barcelona. Otra de las claves también para el Real Madrid fue la efectividad. El Real Madrid tuvo jugadas muy importantes con jugadores que fueron clave, como Bellingham y Mbappé, que decidieron el partido en momentos puntuales, con goles que nos dieron la victoria. Es cierto que Mbappé erró un penal, pero siguió adelante, nunca se desconectó del partido. Siguió atacando y terminó por marcar. Además de que hay que hablar también de los goles anulados. Pero bueno, dejémoslo para un poquito adentro del video. Y bueno, pues tenemos también a Jude Bellingham, que tuvo una asistencia y un gol, pero además de eso, una muy buena actitud. Bellingham es un jugador de liderazgo que guía al equipo en este tipo de victorias. Otra de las claves fue la solidez defensiva. Militao estuvo imparable. Carvajal entró muy bien, un Huijsen asertivo y un Courtois que siempre está presente cuando se le necesita. Vimos una defensa ordenada y bastante asertiva en el retroceso. A pesar de que hay punticos que todavía se pueden mejorar como todo, vimos algo bastante consolidado. Y si lo traducimos a las estadísticas, en total el Madrid tuvo un 53% de duelos ganados. Cifras que también explican por qué el Barcelona nunca se sintió completamente cómodo en el partido. En resumen, el Real Madrid no necesitó dominar el partido, lo que dominó fueron los espacios. Y esto en partidos como el Clásico, con equipos con los perfiles como lo son el Barcelona y el Real Madrid, fue lo que nos dio la victoria. Ahora, si hablamos del Barcelona, la historia es un poquito distinta.
El Barcelona jugó prácticamente como siempre juega. Tuvieron más posesión, un 64% frente a un 36% del Real Madrid. Pero lo que tuvieron a diferencia fue muy poca profundidad. Solo generaron 0.72 probabilidades de goles frente a un 2.4 del Real Madrid. Es decir, mucho pase horizontal y poco que rompiera las líneas. Pero de las primeras claves negativas para el Barcelona fue el exceso de toques sin daño. El Barcelona quiso construir desde atrás, pero gracias a la presión y el juego del Real Madrid esto no fue fácil. Es más, el Real Madrid presionó bien y les robó muy fácil el balón. Pedri y Frankie de Jong tuvieron momentos muy buenos en salida, pero es evidente que en el mediocampo se ahogaron. Se mantuvieron ahí y nunca pudieron salir. Otra de las claves que castigó al Barcelona fueron los errores en transición. Prácticamente cada pérdida del Barcelona fue medio gol en contra. Uno de los ejemplos que más hicieron esto evidente fue el primer gol del Real Madrid. Un gol que viene de una entrega fallida en el medio campo y que a la final Bellingham termina convirtiendo en un pase largo para Mbappé. Otra fue la falta en la contundencia de los delanteros. Lamine Yamal pasó completamente desapercibido en este partido. Ferran no logró conectar con nadie, estuvo bastante incómodo. Y el único que logró hacer algo distinto y logró generar peligro en esa banda izquierda fue Marcus Rashford. Cuando el partido se calentó, siento que el Barcelona perdió bastante la calma. Especialmente tras esa expulsión de Pedri, bueno, que ahí puedo decir que ya ambos equipos se fueron, ¿no? Se fueron. Y eso también los dejó sin capacidad de reacción y terminó sellando el partido. Ahora pasemos a las cosas de las que todo el mundo está hablando, las polémicas. A pesar de que yo siento que el arbitraje estuvo bastante sólido, hubieron cositas claras que me gustaría resaltar. En uno de los primeros minutos, no estoy clara si fue después del primer gol anulado, pero hubo una falta en el área de Lamine Yamal a Vinicius, en donde en la repetición que le pusieron al árbitro yo pude ver, no, se veía como que Lamine llegaba al balón, pero lo cierto es que en otro ángulo nunca llegó al balón. Pero después estaba en Twitter viendo las reacciones de los partidos y Archivo VAR subió una foto en donde se puede apreciar de que había un fuera de juego previo a la ocasión de Lamine y Vinicius en el área. Entonces de por sí ya hubiera sido una ocasión adelantada. Así que puedo entender que no dieran ese penalti. También tuvimos, como dije, ya 2 goles anulados a Kylian Mbappé, de los cuales uno es un poco más claro que el otro. El otro gol fue anulado por literalmente 3 milímetros de su pierna inferior izquierda, creo que era la izquierda. Fue literalmente muy, muy mínimo. Además de que no dieron una repetición, nada más pusieron la gráfica de los jugadores, entonces eso sí pareció un poquito extraño. A la final siento que esto se compensó con esa mano de Eric García en el área, que fue mano de Eric García, en eso no hay discusión. Mbappé termina fallándolo. También en ese segundo gol de Bellingham pudimos observar de que después del cabezazo de Militao, entre Militao y Bellingham están Huijsen y Cubarsí. Cubarsí llega a Huijsen, no es al revés. Entonces cuando Huijsen salta, Cubarsí lo hace también, pero Huijsen es más alto y le da un cabezazo, un codazo en la mandíbula a Cubarsí, pero eso no termina siendo determinante en la ocasión de gol, así que no creo que sea punible. Una de las cosas que quería resaltar, y esto va más allá del arbitraje, es esa actitud de Vinicius Jr. cuando Xavi lo reemplazó por Rodrigo en el minuto 72. Eso no está bien. Y yo puedo entender de que van a haber muchos culés que le van a tirar mucho hate a Vinicius por su actitud frente a Lamine y ya sabemos toda la trifulca que se armó al final del partido, pero eso ya es futbolístico, es parte del folclore del clásico. Pero esto puntualmente es una falta de respeto no solamente a Xavi, sino también al equipo. Y yo puedo entender que Vinicius se molestara frente a ser reemplazado, especialmente porque Rodrigo no es que fue muy determinante cuando entró, pero no puedes hacer ese tipo de expresiones, ese tipo de cosas en la cancha. Y después de tanto, porque anunciaron que iba a ser el reemplazado y comenzó y se fue al vestuario y después volvió. No puede haber este tipo de actitudes porque hay que poner el escudo primero. Aquí no hay que poner a un jugador antes de lo que es el Real Madrid porque el Real Madrid es el Real Madrid. Entonces no he visto a gente justificarlo, no, porque se puede entender porque Rodrigo entró, no hizo... No.
Tú puedes estar molesto y yo entiendo completamente la molestia, pero no demostrarlo de esa manera. Hay que respetar. Y bueno, ya hablaremos de lo que dijo Xabi Alonso sobre esto porque le preguntaron en la rueda de prensa. En conclusiones, fue un clásico bastante caliente. Ya sabemos que esas declaraciones de Lamine Yamal de que el Madrid roba, que reclama, que ya metió 4, que puede ser que marque el domingo, calentaron muchísimo el ambiente y eso más bien nos jugó a favor al Real Madrid. Bueno, Lamine es muy joven, es verdad que era un momento de jugueteo, pero bueno, ya sabemos que de este tipo de cosas va a aprender. Me alegra muchísimo que se haya creado este pique. Más allá de lo que pase, obviamente nunca es bien la violencia y mientras que no pase a mayores en ese lado, estaríamos bien, pero le agrega muchísimo picante al clásico que siento que había faltado desde hace mucho porque los clásicos estaban bastante apagados. Siento que este pique le agrega el folclore que tanto le hacía falta antes y bueno, esperemos que siga así. Y bueno, también me alegra muchísimo y ya lo voy a decir más sobre el escudo. Me alegra muchísimo por estos jugadores porque sacaron el pecho. Siempre los criticamos muchísimo cuando no dan la talla, pero hoy lo hicieron. Hoy jugaron un muy buen partido, jugaron de manera inteligente, de la mano de Xavi. Me alegra muchísimo que se haya demostrado esto en un partido importante porque sí es verdad que Xabi Alonso, yo confío mucho en él y bueno, me alegra de que esto no haya pasado a mayores y que sigan haciendo su trabajo. Y bueno, pasemos a lo que dijo Xabi Alonso. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? Le preguntaron también si tenía como el equipo o el vestuario una extra motivación por las declaraciones de Lamine Yamal previo al clásico. Y él dijo que no sentía que eran motivaciones extra, que habían preparado el partido como un partido cualquiera, y de igualmente guardando distancia, sabiendo que este es un partido con mucha tensión, con trascendencia, con historia, etc. Pero que no sentía que había esa extra motivación en el vestuario, pero que sí le alegra muchísimo que fue un muy buen partido, de que se planteó un partido bastante exitoso, bastante sólido por parte del Real Madrid. Y que le alegra muchísimo por los jugadores porque llegaron a demostrar la motivación que traían en la semana. También le preguntaron cuál fue su valoración de los gestos de Vinicius. Y él dijo que no se quería quedar con lo negativo, que se quería quedar con lo positivo, con lo que aportó en el partido, cosa que me pareció bastante razonable. Pero sí dijo que va a hablar con él, que se van a tomar acciones, que se va a hablar con él en el vestuario. No se van a dar declaraciones sobre lo que se va a decir, pero que en el vestuario van a tomar esto y bueno, que van a haber, no sé si consecuencias, pero que se va a hablar. Le preguntaron por su planteamiento, porque desde la alineación ya sabemos que él venía jugando con 3 delanteros, con 3 mediocampistas, ¿qué iba a pasar ahí? Que su planteamiento era buscar sacar el mejor equipo de la plantilla y contrarrestar al Barça, más que todo en ese mediocampo. Y bueno, que en líneas generales está muy contento por cómo se jugó, porque tuvieron muy pocas ocasiones, le dejaron al Barcelona muy poco espacio y que bueno, que supieron que ese gol fue por una pérdida del equipo que se dio y por eso se dio el gol, pero que pudieron ganar por más después de ese penal, pero que fue un buen partido. También le preguntaron que por qué apostó por Camavinga en el mediocampo y él dijo que no solamente Camavinga. Pero resaltó a Arda Güler, Camavinga y Bellingham porque son jugadores bastante dinámicos que le aportan ese dinamismo al mediocampo del equipo, que era cosa que necesitaban en este partido. También le preguntaron por Bellingham si cree que se ha vuelto a su forma óptica y él dijo que está en muy buena forma, que lo viene demostrando en realidad desde el Getafe, que está jugando mejor de lo esperado y que es un jugador muy importante también por las sensaciones que da. También habló mucho de apreciar a los jugadores, de apreciar al Bernabéu, que hoy sintió esa conexión con la gente, sintió que la gente disfrutó de ese partido y que eso era muy importante para él y para el equipo. En líneas generales también dijo que fue una victoria merecida, importante para la confianza, porque también repitieron mucho lo importante que podría ser el partido de los periodistas, porque después de todas esas derrotas importantes frente a equipos que, bueno, pues eran los más decisivos, partidos decisivos, y él dijo que era importante para que el equipo recuperara esa confianza frente a partidos que podían ser un poco más difíciles. Pero que la temporada es larga, que hay que celebrar, que hay que sentirse bien, pero que todavía queda mucho por delante y que desde el martes comienzan a trabajar en el próximo partido. Para terminar, nada más quiero decir que este clásico fue un muy buen clásico. Bueno, no solamente porque el Madrid ganó, yo soy del Madrid, sino porque fue un clásico que nos trajo sensaciones pasadas. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este video, por acompañarme en este post clásico, que te lo traigo un poco más largo, porque lo amerita y porque no te di una previa. Así que muchísimas gracias por ver estos videos, por apoyarme.
Apreciaría mucho que dejaras tu like, que te suscribas, que comentaras qué te pareció este partido, cuáles fueron tus sensaciones, esa opinión de la actitud de Vinicius. Quiero escucharlos, quiero saber cuáles son sus valoraciones después de este clásico tan importante. Muchísimas gracias por ver y sin nada más que decir, hasta luego, nos vemos en el próximo.